Muy bien, vamos a iniciar esta grabación de una ponencia que voy a presentar en los próximos días en el 19º Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia, la RAC, de la cual fui fundador en Puerto Colombia, en Solinilla, en un encuentro nacional de astronomía que se llamó Enrique García Luján y se celebró en 1997. Allí surgió la RAC. Bien, vamos a presentar esta ponencia que se titula Astronomía, protagonista del proyecto educativo Gran Historia. Mi nombre es Jorge Senior, soy filósofo y divulgador científico y participaré en este encuentro de astronomía a nombre de la Fundación Stellam, que está localizada en Barranquilla, Colombia. Allí pueden ver su dirección electrónica stellam.com.co, en la cual ofrecemos precisamente un curso online sobre este tema de gran historia o Big History, el Big History Project, del cual vamos a hablar a continuación. Fui divulgador de la astronomía desde 1993 y hasta el presente. Posteriormente, en 1995, fui fundador del Planetario de Barranquilla, hoy se llama Planetario de Con Barranquilla. Esta es precisamente su gorra, su cachucha. Y en 1996 el Centro Interactivo de la Ciencia y el Juego. En 1997 fundamos, como dije ahorita, la Red de Astronomía de Colombia. Unos años después estuve en el encuentro internacional que se celebró en Arecibo, en el Observatorio de Arecibo, que desafortunadamente fue destruido durante el gobierno de Donald Trump, prácticamente por el abandono. En esa ocasión, el evento se llamó Comunicando Astronomía en Hispanoamérica. Hubo presencia de grandes divulgadores y directores de planetario, profesores, expertos en astronomía profesional y también algunos aficionados. Mi ponencia allí fue Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de la astronomía. Y la charla de hoy precisamente es sobre enseñanza de la astronomía. Igual yo hago divulgación no solamente de la astronomía, sino en general. Y en los últimos años, tanto la divulgación de la astronomía como la de la ciencia, la estoy haciendo a través de la gran historia, o el Big History. Bueno, ¿qué es esto de la gran historia? En el año 2011, el historiador David Christian pronunció una conferencia TED, denominada Big History, reproducida masivamente y vista por millones de personas. Bill Gates escuchó esta charla y contactó al conferencista, y a partir de ahí, de ese contacto, nació el Big History Project, que se difundió por todo el mundo, en Norteamérica, en Europa, en Australia, y ha impulsado la enseñanza de este enfoque, especialmente en la educación básica y media, pero también a partir de los espacios universitarios. Precisamente el término, la expresión Big History, nació en una universidad, la Universidad de Ámsterdam. Uno de sus profesores, Fred Spire, escribió dos textos que ustedes pueden ver ahí a la izquierda. El Big History and the Future of Humanity and Structure of Big History. Dos libros que salieron en los años 90. Y ahora último, en los últimos años, David Christian produjo Origin Story, que ya está en español traducido. De tal manera que se pueda acceder a él por estos días. Este concepto de Big History que acuñó Fred Spire, de todas maneras, tenía antecedentes. Por ejemplo, la serie Cosmos de Carl Sagan es un antecedente de este tipo de enfoque que vamos a practicar aquí. Bien, hay muchos libros
muchas referencias de Big History. Aquí estamos viendo un libro de gran formato. El libro pesa como 2 o 3 kilos y se puede conseguir en español también. Está ilustrado y trae todo el gran relato de la historia del universo y la historia de la vida y la historia de la especie humana. El epicentro del Big History, de este enfoque, ha sido el Big History Institute en Macquarie University, en Australia, precisamente donde trabaja David Christian. Y desde ahí pues se sostiene la página web en la cual se desarrolla tanto el proyecto de Big History como el proyecto de Historia Mundial. Son como proyectos gemelos. Big History entonces es historia del universo, historia de la Tierra, historia de la vida, historia de la especie humana, articulados y unificados en un hilo conductor en la línea del tiempo a través de 8 umbrales. 8 umbrales que significan saltos de complejidad. Este gran relato es producto de las últimas 7 décadas, indudablemente. Por ejemplo, pensemos desde cuándo sabemos sobre el Big Bang como algo confirmado, desde 1964, Penzias y Wilson. O, por ejemplo, sobre el ADN desde 1953. Y en estos últimos 70 años, pues es mucho lo que se ha descubierto del árbol genealógico de la especie humana. Si pensamos en 1948, por ejemplo, tomamos como referencia esa fecha, cuáles eran las ideas sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida o sobre los antecesores de la especie humana. Todavía no existía la comprensión y el conocimiento que tenemos hoy, sino que prácticamente era imposible relatar con fundamento científico esas historias. Entonces, el gran relato se basa en descubrimientos recientes. Se corroboró el Big Bang en los años 60 y se estableció la edad del universo. Se descubrió la tectónica de placas un poco antes y se estableció la edad de la Tierra. Se fundamentó el origen de la Luna. Se descubrió la doble hélice en los años 50, pocos años después el código genético, la endosimbiosis, las rutas metabólicas y se acotó la datación del origen de la vida durante estas décadas. Se reconstruyó también la hominización, ampliando y datando el registro fósil usando la genografía y la paleogenómica. Se desarrolló la cronología como una disciplina con mejores técnicas de datación, una disciplina que le da la base de datos para poder construir el gran relato. La gran historia solo es posible por el avance convergente del conocimiento científico en los últimos 70 años y teniendo en un sitio muy especial a esta disciplina poco valorada, pero clave, que es la cronología. Ahora bien, este conocimiento de las últimas décadas se fundamenta en teorías científicas que nos permiten explicar y comprender el universo, la naturaleza. Teorías científicas que surgieron más o menos entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, lo que yo llamo la segunda revolución científica. Estas son las teorías que siguen vigentes y con las cuales explicamos el universo. Y basados en estas teorías, se fue construyendo el gran relato, a medida que se fue consiguiendo los datos de los orígenes del universo, de la vida o de la especie humana. En el esfuerzo que hacemos aquí en Barranquilla por impulsar el enfoque Big History, le añadimos un ingrediente que no tiene el proyecto internacional en inglés, que es la filosofía científica. El Círculo de Filosofía Científica de Barranquilla y el pensamiento crítico impulsa esta corriente filosófica que ya ha hecho 2 encuentros latinoamericanos, que sigue, por ejemplo, las ideas de Mario Bunge o de Gustavo Romero. Hay pluralidad de ideas de todas maneras dentro de la corriente, pero hay una columna vertebral de pensamiento que tiene como referente
podríamos decir la filosofía bungiana. En todo caso, es una filosofía con esto que vemos allí, del monismo naturalista, materialista, el sistemismo emergentista, el realismo objetivo, crítico, el cientificismo bien entendido. Todo esto hace parte de ese componente filosófico con el cual dotamos a la Big History. De vez en cuando yo hago charlas sobre gran historia, por ejemplo, hay una con este título, La gran historia, un enfoque transdisciplinar del pasado, el presente y el futuro. O esta otra, La gran historia y la cosmovisión científica del siglo XXI. ¿Qué nos está diciendo estos títulos? Pues que la gran historia tiene que ver con la cosmovisión científica, es una manera de enseñar la cosmovisión científica precisamente. Y además nos está diciendo que es un enfoque transdisciplinar. Esto permite superar la fragmentación en la educación básica y media. Pero la gran historia hace algo aún más importante. Responde las preguntas fundamentales que los seres humanos nos hemos hecho toda la vida, desde la antigüedad. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? Con la gran historia respondemos las dos primeras. ¿De dónde venimos y qué somos? Digamos que la respuesta no es absoluta, por supuesto, pero digamos que también la tenemos bastante bien fundamentada, más del 99% de la respuesta la tenemos ya bastante clara. Y lo que tenemos que resolver ahora es la tercera pregunta. ¿A dónde vamos? Pregunta que solo podemos resolver si entendemos la respuesta de las dos primeras. Pero esas dos primeras hay que responderlas científicamente, no con religión, con doctrina, o con fantasías, o con ficciones, o con mitos. Hay que responderla con fundamento científico para poder tener esa base que nos permita a la humanidad tomar decisiones sobre nuestro futuro en tiempos críticos, tiempos de cambio climático, disrupción tecnológica y otros peligros como la guerra nuclear que no ha desaparecido, etcétera. Vamos entonces ahora sí a mostrar lo que es la gran historia. Esto se enseña, por ejemplo, a través de cursos que pueden durar hasta un año. El curso que ofrecemos en Fundación Stellan es de 12 horas y la persona que lo cursa pues maneja su tiempo. Aquí tenemos los 8 umbrales en una línea del tiempo que va desde el Big Bang, 13.800 millones de años hasta el presente. Y va atravesando los umbrales de creciente complejidad. O sea, es un proceso de complejidad creciente. Hay un progreso allí. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la concepción de progreso que sustenta el gran relato? ¿No se estaría violando la segunda ley de la termodinámica? Bueno, estas preguntas las vamos a dejar ahí, no las vamos a resolver, que queden como una semilla de inquietud. Son 8 umbrales entonces de salto de complejidad, pero pueden ser más o pueden subdividirse. Podría haber 20 o 30, porque esas subdivisiones también han sido saltos de complejidad, de hecho. ¿Qué significa esto de salto de complejidad? ¿Cómo se produce? Bueno, aquí en el enfoque gran historia hay lo que podríamos llamar un modelo de cómo se produce eso a partir de unos ingredientes preexistentes y unas condiciones que en inglés se llaman Goldilocks Conditions, que se traducirían como condiciones ricitos de oro, haciendo referencia a un cuento infantil. Pero eso no se entiende mucho, entonces yo prefiero traducirlo como condiciones de mediocridad, condiciones que se alejan de los extremos. Y se produce entonces un rango en el cual es posible el salto de complejidad. Que significa, obviamente, una mayor organización de la materia, una mayor variedad de la materia, pero siempre sobre la base de nuevas condiciones energéticas. Aquí tenemos la famosa imagen del WMAP y puede servirnos también como línea del tiempo desde el Big Bang hasta el presente.
Y aquí pues observamos la radiación cósmica de fondo, la edad oscura, surgimiento de las estrellas, cómo se acelera más o menos a partir de la mitad de la historia, se produce una aceleración de la expansión. Bueno, empecemos entonces con el umbral número 1, que es el Big Bang. El Big Bang está muy bien fundamentado teóricamente en tres teorías sólidas, como son la relatividad general, las teorías cuánticas de campo y la termodinámica. Y también tiene un sólido fundamento empírico. Por ejemplo, en el corrimiento al rojo, redshift, la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo, que ha sido estudiada minuciosamente, y la composición química del universo, que principalmente es hidrógeno y helio. Y además están lo que se hace en los laboratorios, como el acelerador de partículas, el LHC, etcétera. Todo eso apoya y fundamenta el Big Bang, que no es una teoría. El Big Bang es una familia de modelos que tienen en común una serie de aspectos, pero también algunas variedades. Por eso hablamos de modelos en plural. Eso lo estudiamos en el umbral número 1. Después de la Edad Oscura, 400 millones de años después del Big Bang, surgen las primeras estrellas. Entonces, ese es el umbral número 2, las estrellas y las galaxias. Por atracción gravitatoria, podríamos decir un poco en términos newtonianos, el hecho es que el universo es brumoso, se van aglutinando la materia, van quedando también unos vacíos, y en esas estrellas se va a producir una serie de fenómenos interesantes que van a dar lugar al umbral número 3, que ya vamos a ver. Aquí lo que vemos en esta imagen es el ciclo de vida de las estrellas. El de arriba es el de las estrellas de gran masa y el de abajo es las estrellas de baja masa, como sería el caso del Sol. En las estrellas está el umbral número 3, que es la nucleosíntesis, la generación de los elementos químicos de la tabla periódica. En realidad la nucleosíntesis empezó en el Big Bang, pero con muy pocos elementos, los primeros de la tabla, y es en las estrellas donde se crean los elementos químicos. Y estamos ya en astroquímica. Tenemos entonces que hasta el hierro se crean en las estrellas y a partir del hierro ya se crean en explosiones de estrellas. Pero en todo caso las estrellas son las protagonistas principales de esta parte de la historia. Luego viene el umbral número 4. El umbral número 4 ya deja la historia del universo en general y se concentra en nuestra pequeña región, el sistema solar. Es la historia del sistema solar, del planeta Tierra, del Sol. Podemos trabajarlo con una nueva línea del tiempo más detallada de 4.540 millones de años. Y aquí, bueno, vamos a estudiar las características especiales que tiene nuestro planeta, que hasta ahora no hemos podido encontrar en otro planeta. O sea que nuestro planeta es sui generis, es especial, pero no del todo. Hay muchos aspectos que son comunes y existen millones y millones de planetas en nuestra propia galaxia y bueno, trillones a nivel del universo. En este umbral número 4 vamos a trazar la historia geobiológica del planeta Tierra y su biosfera, aunque la biosfera pertenece al umbral número 5. Atravesamos entonces 4 eones, el ádico, el arcaico, que es donde surge la vida simple, la vida bacteriana de las arqueas y eubacterias. Ese es un terreno de astrobiología. O sea, la astronomía sigue presente aquí a través de la astrobiología, que también podemos llamar biología universal. Luego viene un gran salto de complejidad con la formación de la vida eucariota. Viene el proterozoico y finalmente el fanerozoico después de la explosión del Cámbrico. Aquí podemos hacer otra línea del tiempo porque sobre este periodo del Fanerozoico hay muchísimo más conocimiento y es mucho más familiar a las condiciones en las cuales nosotros vivimos actualmente. El umbral número 5 es el de la vida.
tiene a la astrobiología allí de protagonista y, sin embargo, como decíamos hace un momento, es imposible narrar la historia geológica del planeta Tierra sin tener en cuenta la biosfera, porque la biosfera interactúa con la geología. Ambos se influyen, por lo tanto hay que hacer una historia unificada del sistema Tierra a lo largo de más de 4.500 millones de años. En el caso de la vida, aproximadamente unos 4.000 millones de años. O sea, casi desde el principio hay esta integración y la vida se convierte en participante activo del desarrollo geológico del planeta y viceversa. La geología es parte activa de la transformación de ese fenómeno único que es la vida. La vida es una sola corriente, desde que se inició hasta el presente, sin interrupción. Finalmente, llegan este también es otro cambio de tercio ya, llega a una escala mucho más pequeña, que son los umbrales 6, 7 y 8, que están dedicados a la historia de los homininos, o sea, al linaje humano o antecesores del ser humano, y en particular la historia de la especie humana. Entonces, esta es una línea del tiempo que tiene unos 6 millones de años aproximadamente, mucho menos que las anteriores líneas del tiempo que estábamos viendo. Y bueno, nos cuenta una historia en la cual el umbral viene a ser el surgimiento del aprendizaje colectivo. Realmente eso no sucede hace 6 millones de años, sino más o menos la mitad, cuando surge el género Homo. Sin embargo, es mejor contar la historia desde hace 6 millones de años, cuando el linaje de los homininos se separa del linaje que conduce actualmente a los chimpancés y bonobos. Yo también menciono este umbral como coevolución biológico-cultural, otra manera de expresar eso que a nivel del proyecto internacional llaman aprendizaje colectivo. En esos 6 millones de años han existido más de 25 especies. Eh, y bueno, es la historia del proceso de hominización y de cefalización. Esta es la epopeya humana, desde esa huella que está a la izquierda, que es una huella de un homínido, pero de pie similar al humano, muy diferente a los otros primates, una huella en la Etoli, hace 3,7 millones de años. Y la huella de Neil Armstrong en la Luna conforman como un paréntesis en el cual está la gran epopeya de la especie humana y sus antecesores. Ese proceso yo lo llamo el proyecto del Homo habilis, porque es que el Homo sapiens, que tiene unos 300.000 años de antigüedad, no creó la técnica. La técnica, que tiene más de 2 millones de años de antigüedad, fue la que creó al Homo sapiens. Sin ella no existirían. Es decir, la técnica creada por otras especies anteriores a el Homo sapiens. Este proceso viene desde el Pleistoceno, atraviesa todo esto y ese desarrollo técnico atraviesa luego el Holoceno y llega hasta el presente, el Antropoceno, como vamos a ver a continuación. Decíamos que ha habido más de 25 especies de homininos. En los últimos 100.000 años había por lo menos 6 especies diferentes en el planeta Tierra de este tipo de homininos. Una de ellas, los neandertales, tenía incluso un cráneo, un cerebro más grande que el Homo sapiens. Sin embargo, todos se extinguieron, que nos sirva de lección. Solo quedamos nosotros, desde hace unos 12.000 años, quizás, porque el Homo floresiensis se extinguió hace unos 12.000 años, según parece. Bueno, pero el Homo sapiens, hace más de 60.000 años, se expandió por todo el planeta. Y hace unos 14.000 años la humanidad quedó partida en dos. Una parte en América y otra parte en el viejo mundo. Y permanecieron milenios sin contacto.
una especie de experimento natural. Hace unos 10.000 años, un poco más, se produce el umbral número 7, que es el inicio de las civilizaciones, con la domesticación de las plantas y animales, lo cual significa también un salto energético. En el caso del umbral 6, el salto energético fue el fuego. Aquí es la agricultura principalmente, también la ganadería. Entonces, se construyen sociedades complejas agrícolas y esto va a dar lugar a las primeras civilizaciones y a las primeras urbes. La astronomía está allí presente desde el principio en este periodo. La astronomía surge desde el Neolítico. Y voy a poner aquí la imagen tradicional de Stonehenge, pero aquí en Colombia también tenemos un observatorio solar precolombino trabajado con piedras y bueno, es una evidencia de la presencia de la astronomía en los pueblos antiguos hace milenios. En este proceso de los últimos 10.000 años hay un ascenso demográfico que se va acelerando cada vez más hasta llegar a la gran revolución moderna, de la cual hay una amplia literatura, como podemos ver allí en esa bibliografía. Esa revolución moderna consta de 7 procesos que cambiaron la historia a lo largo de 4 siglos, entre 1430 y 1830. ¿Cuáles son esos 7? El Renacimiento, la exploración geográfica, la reforma religiosa protestante, la revolución científica, las revoluciones políticas, especialmente la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789, la Ilustración en el siglo de las luces y la Revolución Industrial, que empieza a finales del siglo de las luces, continúa a comienzos del siglo XIX. Y actualmente estamos ya en la tercera revolución industrial, no en la cuarta, como dice la propaganda política del Fondo Económico Mundial. Es falso. Entonces, la astronomía está presente allí en la revolución científica, que además es de todos esos 7, junto con la revolución industrial, los 2 componentes más importantes de esta transformación de la sociedad humana. Ahora bien, la técnica, que tiene una forma de conocimiento que tiene más de 2 millones de años, y la ciencia que está surgiendo en este momento hace 400 años, se imbrican, se alimentan mutuamente y producen lo que llamamos la tecnología, que va a transformar el mundo, desde luego. Con un gran impacto, la ciencia y la astronomía en particular es central en la generación de la cosmovisión moderna. En la modernidad, la astronomía descubre el macromundo, el universo a gran escala, amplía la escala de la experiencia y el intelecto humano, que estaba en 11 órdenes de magnitud desde la antigüedad hasta Magallanes. La amplía a 16 órdenes de magnitud con la mecánica celeste de Newton y a 62 órdenes de magnitud con la cosmología actual y la física cuántica. Es un logro del siglo XX en realidad. Podemos decir entonces que la astronomía descubre el lugar de la humanidad en el cosmos, nada menos. Como la gota fría que le cae a la humanidad, porque no es lo que los seres humanos se creían, el centro del mundo, nada de eso. Los reyes de la creación, nada de eso. Tenemos que decirle entonces adiós a la idea infantil de que somos el centro del universo y la cumbre de una supuesta, entre comillas, creación. No hay tal. El ser humano no es el centro. Pasaríamos entonces a la edad adulta al asumir esa orfandad y esa autonomía, prácticamente como gestores del planeta Tierra, gestores del sistema Tierra, nada menos. Por eso este periodo actual lo podemos llamar, así como lo podemos llamar modernidad,
que podemos llamar antropoceno, la nueva era geológica provocada por el ser humano, en la cual la humanidad se encuentra en la encrucijada cósmica. En primer lugar, por el cambio climático y el riesgo que significa para la civilización, pero está afectando también a otros aspectos, por ejemplo, a la biodiversidad. Un gran peligro para la biodiversidad, para la acidificación de los océanos, el calentamiento global. Todo esto produce una situación de grave crisis inminente. Sigue latente la posibilidad de la guerra nuclear. Y las nuevas tecnologías no sabemos a dónde nos llevan. Es lo que Yuval Harari llama la disrupción tecnológica. Especialmente dos tecnologías. Las tecnologías que se desarrollan a partir de la informática, como la inteligencia artificial y la robótica, y las tecnologías que se derivan de la biología. Dos tecnologías que además pueden converger y están convergiendo, de hecho. Entonces, este es el momento actual con el cual tenemos que pensar el futuro, a dónde vamos, y en el cual la gran historia aporta nada más y nada menos que la trayectoria de la humanidad, su historia, el qué somos, el de dónde venimos. Esa comprensión es la que nos está diciendo que no hay dioses que vengan a ayudarnos, no hay extraterrestres que vengan a ayudarnos, nadie nos va a ayudar. Nosotros mismos estamos ahora a cargo de este planeta y tenemos que salvar la biodiversidad y salvarnos con ello a nosotros mismos. Garantizar la continuidad de la civilización humana, bueno, hacia nuevos objetivos, quizás hacia la exploración del universo como quería Carl Sagan. Y Carl Sagan, ya para terminar, nos recuerda algo sumamente importante que es clave en la gran historia. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. En otras palabras, la enseñanza de la educación básica y media es una enseñanza fragmentaria, desconectada de aspectos puntuales de la ciencia, pero que no enseña esto, no enseña esa manera de pensar, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento abstracto. Entonces, la educación no está cumpliendo su papel. Y uno de las posibles soluciones es el enfoque gran historia, porque a través de gran historia se enseña la cosmovisión científica y el pensamiento crítico. Terminamos entonces con los datos de correo electrónico, el canal de YouTube, el blog conectado con el búho.blogspot.com, el Twitter y la columna en el portal del unicornio. Los invito a leer estas columnas que salen 3 veces al mes. Con esto terminamos esta grabación y vamos a hacer un bonus, un extra, que no está propiamente en la ponencia, que es mostrar algo de lo que hemos hablado. Vamos a mostrar aquí la Universidad Macquarie, es el sitio de la Universidad Macquarie del Big History Institute. Acá arriba se puede ver la dirección. Tenemos el sitio de la Fundación Stellan, stellan.com.co/educación con tilde /big-history. Aquí está el curso que ofrecemos. Tenemos otra página acá que es la de la RAC, la Red de Astronomía de Colombia, que se fundó acá en Barranquilla, o en Puerto Colombia, más exactamente en Solinilla. Aquí tenemos en la sala 2
del día sábado. El domingo, aquí está, sala 2, astronomía, protagonista del proyecto educativo Gran Historia. Y finalmente quería mostrarles también el portal del unicornio, pero no en la entrada, sino en la parte donde está mi columna. Entonces, aquí están las columnas que hemos hecho en los últimos tiempos. Y bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado y seguiremos produciendo de vez en cuando algún video. Hasta pronto.